Chica no espera, hola, esto es una tormenta de arena. Que de repente estamos adentro y salió. Está la hermana Raquel. Que se la está llevando ¡Pum! 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 Ya me da. ¡Acción! Ay, no, pues. Bien, el tema de hoy es la pobreza. Y para que me ayude con este tema tengo al buen Chema acá, que no quiere salir porque está comiendo jicamas. ¿Con chamoy de dónde? Nabolato. De Nabolato, que es de Ciruela, pero él está necio, que es de Nabolato. Nabolato, Sinaloa. Bien, Chema, ¿para ti qué es la pobreza? Pues ahí te lo dije, léelo. No me lo dijiste tú. Ser pobre es cuando no tienes dinero. Es lo que piensa Chema. No dije eso. No. Me la bañé. Yo no dije eso. Algo todo bien bueno, bajito. Bien, Chema, si me permite seguir diciendo mi sololoico, no sé cómo decirlo, Diálogo. mi diálogo, Discurso. mi discurso, gracias, Chema. La pobreza pues viene siendo la escasez de un bien necesario para cada uno de nosotros, llámese ese dinero, salud o algún otro tema. Cultura. Chema está en eso que es cultura. Es la falta de algo, la ausencia de algo necesario. Eso fue lo que yo dije. La pobreza es la ausencia de un bien Es necesario. la pobreza, hermana. Pero lo más importante es la cultura. Ya salió. La cultura. No, Chema, fíjate, te voy a explicar. Hay diferentes tipos de pobreza. Usted no me podrá decir que no. Bien, vamos a hablar de los siguientes tipos de pobreza. Chema, dime la pobreza más obvia. Económica. Económica es el tipo de pobreza que se refiere a los bienes monetarios, ¿sí o no, Chema? Sí. Sí, y esto es básicamente la falta de dinero. ¿El dinero para qué nos sirve? Para comprar comida. Para comprar comida, ¿y qué más? Ropa. Ropa, ¿qué más? Salir a Transporte. pasear. Salir a pasear. Comprar regalos. Ir a regalar. Ir al Me bosque. proyecté. Ir a la cachanilla. Pobreza viene siendo la falta de algo para vivir bien. En este caso, cuando nos falta dinero para vivir de una manera cómoda o estable, es cuando decimos que estamos pobres, ¿sí? Es cierto. ¿Puedo continuar? Bien, Chema ya me dejó continuar. Siguiendo esta línea de pensamiento, que la pobreza es la falta o carencia de algo, saqué a conclusión de que habían 7 tipos de pobreza. La primera es la económica, como ya lo mencionamos. Y la siguiente tipo de pobreza es la sentimental. Chema, ¿a qué te crees o a qué se te viene la idea? Yo sé que tú no tienes pobreza sentimental porque tú eres una persona que ama mucho, que quiere mucho, que demuestras tu amor a todas las personas, en especial a una. Me estoy riendo. Pero ¿a qué crees que se refiere este tipo de pobreza sentimental? Pues yo pienso que ahí empieza con la falta de quererse a sí mismo, ¿no? Y por consiguiente, pues muy pocas veces miras o sientes el aprecio de las demás personas hacia ti. Entonces afecta tus sentimientos, pero también cómo te expresas o demuestras tus sentimientos hacia los demás. Y como le dijo Chema, no le puse mucha atención porque el hermano le está echando chamoy. Pero es eso, la falta de amor o estabilidad en la persona. Todo empieza por quererse a uno como es. Dices el autoestima, tener una autoestima equilibrado. Ni muy alto ni muy arriba. Muy alta, muy Sino arriba. todo lo contrario. Ni muy alto ni muy arriba. Tampoco ni muy baja. Eres un experto en eso. Tampoco ni muy baja ni muy chiquita. Sino todo lo contrario. Entonces el autoestima no debe tenerlo ni muy arriba ni muy abajo. En el medio, donde aprendas a quererte y a tratarte bien sin abusar de ello, sin llegar al egoísmo o a otro tipo de actitudes que pues le puedan dañar a otras personas. En este caso también pues el amor se demuestra a las otras personas en la manera en cómo los tratas, ¿verdad, Chema? A todas, ¿eh? A todas, no nada más a una, ¿verdad, Chema? Sí, a todas. Aunque eso se puede malinterpretar después. Aunque eso se puede malinterpretar, es cierto, pero se refiere en general a un amor, no al amor fileo o ágape o eros. El siguiente tipo de pobreza, nos enfocamos más a la salud. Si nos falta salud, ¿qué es lo que tenemos, Chema? Enfermedad. Y la enfermedad es algo bueno. No. Hermano David, la enfermedad es algo bueno. Para el médico sí, pero si O tiene... la enfermera. O la enfermera. Entonces la pobreza en la manera... Entonces la pobreza cuando se refiere a la salud es cuando nos falta... Cuando tenemos, perdón, enfermedad. Y muchos de nosotros hemos pasado de perdida alguna gripa, ¿sí o no, Chema? Sí, estoy enfermo ahorita. Muchas veces batallamos... ¿Estás enfermo? Ah, sí, se puede De amor.
Se puede estar enfermo de amor, según la hermana Raquel. Y no, véanlo. Estás muriendo. Está muriendo por ir a verla. Bien, existe la otra pobreza, que es la pobreza mental. ¿A qué crees que se refiere, Shema, la pobreza mental? O pobreza de conocimientos, que también le podemos decir. Pues aquella persona que no tiene ningún interés por aprender, que prefiere utilizar su tiempo en cosas vanas, sin importancia, y por consiguiente no aprende nada. Muy bien, Chema. La pobreza mental pues se refiere a la falta de metas o a la falta de ciertas ambiciones buenas, como querer lograr algo. En este caso, hay muchos adolescentes que sabemos tú y yo que ni siquiera saben para qué están estudiando, qué es lo que quieren ser de grandes, ¿verdad, hermana? Sí. Entonces, cuando tenemos cierta pobreza mental, no nos preocupamos por estar aprendiendo más cosas ni querer mejorar nuestra actitud, sino nos mantenemos en un estado estable donde no queremos avanzar y estamos en la ociosidad haciendo cosas que no son de provecho o que no nos van a ayudar en un futuro, ¿verdad, Chema? Sí, en un estado de confort. En un estado de confort. Chema, míralo. El siguiente tipo de pobreza, que Chema es un experto porque dice que él lo dijo, pero le dijo a otra persona, pero dice que es lo mismo, es la pobreza cultural. Chema, ¿a qué se refiere la pobreza cultural? Pues yo no lo dije, lo dijo Ali. Lo dijo Ale. Si lo dijo Ale, pues tú lo sostienes. Y Ajá. si lo dijo Ale, Chema lo sostiene. ¿Qué se refiere a la pobreza cultural? No sé. Muchos de nosotros estamos pasando en una etapa que es la juventud o la adolescencia, adoptando ciertas modas o cosas que no son de nuestra, ¿cómo se puede decir? Patria, de nuestra nación, de nuestra tierra. Y no podemos o no encontramos una identidad propia. En este caso yo vengo de una ciudad que se llama Navojoa, que es la ciudad más hermosa del mundo, que está rodeada por una especie de domo de tierra. Yo no, es un tierrero. Donde ahí yace una cultura que son los mayos, los cuales son una cultura indígena que tiene muchas tradiciones. Y lamentablemente la mayoría de los jóvenes de allá, pues lo único que saben es que en Semana Santa se juntan los fariseos y se van a ir a tomar, cuando no saben el verdadero sentido que tiene esta cultura. Chema, ¿tú conoces alguna cultura de por allá de donde vienes? Pues de donde es originario mi papá, la cultura yaqui, ¿Mm? que es una de las tribus más importantes que han pisado el territorio nacional. ¿Cuántos de nosotros como mexicanos que hablamos español entendemos más o menos lo que viene siendo la historia de México? Historia de perder, cómo se formó tu estado, de cómo se formó la ciudad donde estás, o de dónde viene tu familia. Esas costumbres o cultura que tienen de compartir cada fin de semana una comida en familia, de ir a jugar y todo eso. Entonces la falta de cultura nos lleva a no saber quiénes somos, o a no identificarnos, a no conocer nuestras raíces. Entonces el conocer nuestras raíces nos da como un punto de partida para el cual vamos a avanzar hacia adelante, ¿sí o no, Shema? De cierta manera. Pues sí. Hacia atrás. Es cierto, Shema, que eres la persona más sabia que conozco. La sexta tipo de pobreza es la pobreza moral. ¿Qué es la moral, Chema? Chema, como es un experto, digamos un diccionario, pues siempre trae datos y siempre está buscando en internet qué quiere decir moral. Dime, Chema, ¿qué es moral? Esto no lo busqué en internet, yo ya me lo sé. Este es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Ok, son las reglas con las cuales se rigen en una comunidad. Sí, ¿Son costumbres o normas? No son tanto reglas. Ok, son costumbres y normas con las cuales se rigen. Chema pues es un experto en el tema. Y pues él nos dice esto. En este caso, cuando hay pobreza moral, ¿qué sería en este caso? La carencia de... ¿Es pregunta para mí? Pues por ejemplo cuando una persona no tiene moral, no tiene ningunos, ¿cómo se le puede decir estas? Valores. No tiene valores, ya ves, respeto, tolerancia y tantos valores que hay. No es tanto que no los tengan, sino realmente no les importa y no los practica. Muy bien, la pobreza moral se refiere a la falta de valores. Digamos que yo salgo en reversa en mi carro y choco bien machina al carro que está atrás. ¿Qué es lo que debería de hacer, Shema? Y le pegué muy fuerte, ¿no? Pues quedarme o hablarle a la persona a la que choqué para arreglar ese asunto. Ahí está, estamos viendo un ejemplo de cómo deben ser las cosas éticamente y con valores. Si, por ejemplo, pero tú no eres, tú eres una buena persona. En este caso, la caballerosidad también viene siendo que hace falta tener muchos valores en la persona, como que sería el respeto, responsabilidad, honestidad, empatía a lo mejor, puntualidad y un chorro de valores. Muy difícilmente encontramos un caballero ahora, aún los que creemos que somos caballeros
se nos hace muy difícil, pero pues algo que denota la falta de moral a veces en una sociedad. Y pues según la historia nos ha contado y nos ha dicho, grandes imperios se han deshecho por eso, por la falta de moral, porque no han tenido reglas morales que los rijan. Bien, el último tipo de pobreza, el que quiero hablar y en el que quiero poner un poquito más de énfasis, es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual pues la vamos a tratar aquí como la falta de Dios, ¿verdad, Shema? Sí. Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de pobreza? ¿Nos va bien en la vida, Shema? Para nada. Shema dice para nada después de un suspiro y después de morder la jícama. Esta es la jícama mordida. En este caso, ¿cómo podría ser la pobreza espiritual, la carencia de Dios? ¿Cómo se muestra? Es aquella persona que aún sabiendo o teniendo conocimiento de Dios, opta por no hacer caso, por vivir su vida de una manera pues desordenada, donde no le interesa nada aprender de las escrituras, al contrario, busca cada vez alejarse más por el tipo de vida que está llevando. Incluso pues como creo que tú lo dijiste una vez, es la carencia espiritual provoca que sea carencia de todas las demás, ¿no? Deja llegar a la conclusión. Bien, yo digo, ¿no? En mi pensamiento que hay dos tipos, el que dice que sabe las cosas de Dios y aún así no las buscas, y la persona que por ignorancia o porque en su cultura o por su situación no conoce a Dios. Aunque todos nosotros querer entender que hay algo más allá de nosotros para explicar las cosas que nos pasan, chicos. Tenemos, digamos, esa vocecita que nos está diciendo que busquemos a Dios de cierta manera o en alguna parte. Entonces es cuando entendemos la pobreza espiritual. Cuando tenemos pobreza espiritual, pues nos hace falta conocer a Dios, nos hace falta fe y nos falta el amor de Él en nuestras vidas. La manera de concluir esto pues es de que de todo este tipo de pobrezas, que probablemente me falta alguna, Dios es el único que puede suplir esta, la espiritual. No vas a hallar en el dinero, ni en la salud, ni en las, no sé, en la cultura, ni queriendo hacer las cosas moralmente según tu perspectiva. No vas a poder llenar ese vacío o esa pobreza que hace tanta falta en tu vida. ¿Que viene siendo cuál? La pobreza espiritual. La pobreza espiritual, muy bien, Chema. ¿Cómo suplimos esa pobreza? ¿Cómo nos volvemos, digamos, ricos espiritualmente? ¿Buscando a quién? A Dios. ¿Cuál es la manera de buscar a Dios, Chema? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia y la otra. Reuniéndonos constantemente. Uniéndonos constantemente. Platicando, teniendo comunicación con Dios mediante la oración. La oración, muy importante. Bueno, cuando tú empiezas a tener esa comunicación con Dios y empiezas a tener esa riqueza espiritual, si nos ponemos a pensar qué pasa con los demás tipos de pobreza. En un primer lugar, cuando empiezas a tener comunión con Dios, te das cuenta de que cuando tienes una enfermedad es como con un propósito, ¿verdad, Shama? Cuando empezamos a tener una comunión con Dios, los demás tipos de pobreza empiezan a menguar. Digamos por decir, en el ejemplo de la salud, cuando tenemos alguna enfermedad, como dice en Mateo 9:3, hablando sobre un ciego de nacimiento, bueno, los apóstoles le preguntaban cuál era la causa de que esta persona hubiera nacido ciega de nacimiento. Y en este caso, pues la razón, no dice Jesús el por qué, sino dice para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cualquier enfermedad que estés pasando viene a ser con un propósito, ya no viene siendo ay, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me dio esta enfermedad? O algo así, ¿verdad, Chama? Sino que vas entendiendo, yo tengo esta comunicación con Dios y entiendo que es con un propósito, para que se gloríe Él en mí y vida. Vida. En mi vida. Cuando empiezo a tener comunión con Dios, lo económico pasa a ser en segundo término, ¿verdad, Shema? O hasta tercera. O hasta tercero. ¿Por qué, Shema? Porque le toma más importancia a otras cosas. Primeramente ya el dinero no tiene relevancia en tu vida, buscas más la comunión con las personas, primero la comunión con Dios, pero también con las personas que te rodean, tu familia, tu pareja, amigos. Me falta dinero, pero yo sé que Dios no se preocupa hasta por los pajaritos que no trabajan ni ciega. Entonces, ¿qué no va a hacer Dios por mí? Entonces dejo de preocuparme por lo económico porque sé que Dios me va a suplir las necesidades. Cuando tengo pobreza sentimental y tengo comunión con Dios, me doy cuenta que soy una persona súper amada por Él, que se preocupa tanto por mí, que me suple tanto la salud, tanto lo económico y otras cosas más. ¿Verdad, Shama? Entonces, pues no debo preocuparme porque no tengo una pareja o porque no tenga alguien que me quiera, ¿verdad? Porque Dios va a poner la correcta, ¿verdad, Shama? Claro que sí. La indicada. Perfecto. La perfecta. Dice en Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su desobediencia que me... Descendencia. Otra vez. Otra vez.
Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si somos personas que tenemos comunión con Dios, vamos a tener de cierta manera ser unas personas justas y nunca nos va a faltar ¿qué? El pan. El pan. Y ya, eso es todo, Chema. Ya puedo finalizar el video, si me das tu permiso. Claro que sí. Chema ya me dio el permiso de terminar este video, entonces pues un saludo especial para quién, Chema. Para todo el mundo. Para todo el mundo, porque él quiere a todo el mundo, pero aún me quiere más que a todas. Y a todos. Un saludo al Juanito, que es el único que me comenta los videos en YouTube y que siempre les da like. Te amo, negrito. Su color es canela pasión, según él me dice, que siempre me da los días. Un saludo a todos los de Navojoa y Culiacán, a Culiacán, y a San Luis, y a San Luis. Ale. Y ya, pues es todo. Dios los bendiga. Didn't even get to cross.